Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Bacta se emocionó al recordar su gran amor pasado. Cada momento con Yağmur fue como una película, confesó con lágrimas en los ojos. El reconocido actor turco Bar Baktas, conocido por su carisma en la pantalla y sus papeles llenos de pasión, ha dejado sin palabras a sus seguidores tras una reciente entrevista en la que habló abiertamente sobre su antigua relación con Yağmur. Una historia que muchas creían superada, pero que, al parecer, aún guarda un profundo lugar en su corazón. Todo comenzó durante una entrevista exclusiva para una revista local en Estambul, cuando el periodista le preguntó si había alguien especial en su vida. La respuesta de Bar sorprendió: sigo creyendo que algunos amores nunca mueren. Yağmur y yo, lo nuestro fue mágico. Cada momento con ella fue como una película. Esta declaración, cargada de emoción, no tardó en viralizarse en redes sociales. Las fanáticas del actor, especialmente mujeres que han seguido su carrera y vida sentimental desde hace años, quedaron conmovidas por sus palabras. No lo había visto tan vulnerable desde hace mucho, comentó una seguidora en Instagram. Según fuentes cercanas, Bar y Yağmur vivieron una historia intensa hace algunos años. Se conocieron en un evento de caridad y, desde el primer momento, parecía que sus almas se habían encontrado. Aunque nunca hicieron pública su relación de forma oficial, los paparazzis los captaron juntos en varias ocasiones. Recuerdo una vez en Capadocia. Estábamos los dos mirando el amanecer desde un globo aerostático. Ella me miró y dijo: promete que nunca olvidarás este momento. Y no lo he olvidado, confesó Bar mientras su voz se quebraba ligeramente. La intensidad de sus sentimientos se hizo evidente a medida que avanzaba la entrevista. Hay personas que marcan tu vida para siempre, y Yağmur fue una de ellas. No importa cuánto tiempo pase, hay recuerdos que viven en ti todos los días, agregó. Al parecer, el fin de la relación no se debió a falta de amor, sino a circunstancias externas. Bar estaba en medio de uno de los proyectos más exigentes de su carrera, mientras que Yağmur había aceptado una beca para estudiar arte en París. Nos prometimos que si el destino quería, nos volveríamos a encontrar. No hubo peleas, solo lágrimas y un abrazo largo que aún siento, dijo el actor mirando hacia el suelo. Lo que hace esta historia aún más conmovedora es que, según algunos rumores, Yağmur también ha hablado de Bar recientemente en una reunión con amigas. Fue mi gran amor. Ninguno como él. A veces pienso que si lo llamara, él respondería de inmediato, dijo una fuente cercana a Yağmur. Estas revelaciones despertaron una ola de nostalgia entre los seguidores de ambos. En redes sociales, los fanáticos comenzaron a compartir fotos antiguas, teorías sobre una posible reconciliación e incluso mensajes dirigidos a Yağmur, pidiéndole que considere hablar con Bar nuevamente. El hashtag #BarbeYağmur se convirtió en tendencia durante varias horas en Turquía y otros países donde el actor cuenta con una gran base de admiradores. Mientras tanto, los medios comenzaron a especular sobre el estado actual de ambos. Se informó que Yağmur había regresado a Turquía recientemente tras completar su maestría en Bellas Artes. Aunque ha mantenido un perfil bajo, algunos periodistas lograron captarla saliendo de una galería de arte en Yanta. Cuando se le preguntó por Bar, simplemente sonrió y dijo: el pasado tiene formas curiosas de visitarnos, ¿no es cierto? Estas palabras alimentaron aún más los rumores. ¿Estaban en contacto? ¿Habían vuelto a verse? Ninguno de los dos lo confirmó, pero las declaraciones cruzadas en distintos momentos dejaban entrever que, al menos en sus corazones, el vínculo no se había roto del todo. Unos días después, Bar fue invitado a un programa de televisión en horario estelar. En medio de la entrevista, el conductor, sin rodeos, le preguntó: si pudieras decirle algo a Yağmur ahora, ¿qué sería? El actor hizo una pausa, respiró profundamente y respondió: que no he olvidado. Que todavía me despierto a veces recordando cómo sonreía. Que si el destino nos diera otra oportunidad, no la dejaría ir tan fácilmente esta vez.
El silencio en el estudio fue absoluto durante unos segundos. Luego, una ovación de parte del público llenó el ambiente. Era evidente que las palabras venían del alma. Esa misma noche, Jamur publicó en su cuenta de Instagram una imagen en blanco y negro de un amanecer, acompañada de una sola frase: hay promesas que se guardan incluso cuando el tiempo las cubre de silencio. Los comentarios no tardaron en llenar la publicación. Muchos interpretaron esto como una señal de que también ella estaba abierta a una posible segunda oportunidad. Según una fuente del círculo íntimo de Barr, él ha considerado escribirle una carta. Quiere decirle todo lo que no pudo en aquel entonces. No como una súplica, sino como una forma de cerrar un ciclo, o tal vez de abrir uno nuevo, explicó. Al parecer, el actor ha estado trabajando en un proyecto cinematográfico que, casualmente, trata sobre amores que resurgen con el tiempo. El director del proyecto, un viejo amigo de Barr, comentó en una entrevista que el guión fue fuertemente inspirado por las experiencias personales del actor. Es una historia muy íntima. Cuando leí el guión por primera vez, supe que había algo muy real allí. Barr no solo actúa, revive cada escena con una autenticidad que emociona. Algunos allegados opinan que el arte se ha convertido en la forma que ambos encontraron para canalizar lo que no pudieron vivir plenamente. Mientras Barr proyecta sus emociones en la pantalla, Jamur las convierte en pinturas abstractas que han comenzado a llamar la atención en el circuito artístico europeo. Se ha dicho que una de sus exposiciones recientes en Berlín incluía una obra titulada El Globo, una pintura etérea en tonos cálidos que muestra a dos figuras abrazadas sobre un fondo de nubes rosadas. Los críticos la elogiaron, pero para los que conocen la historia entre ambos, era evidente, esa obra hablaba de Capadocia, del amanecer y de la promesa. La conexión emocional entre Barr y Jamur, aunque rota por el tiempo y la distancia, sigue latente. Para muchos, representan ese tipo de amor que no necesita ser eterno para ser inolvidable. Un amor que, como bien dijo Barr, vive dentro de uno cada día, aunque la otra persona ya no esté. En un mundo donde las relaciones parecen tan efímeras, la historia de Barr y Jamur se convierte en un testimonio de que hay amores que dejan huellas imborrables. Que incluso cuando la vida toma caminos distintos, algunas almas permanecen ligadas por un hilo invisible, esperando que algún día el destino las vuelva a cruzar. ¿Será posible una segunda oportunidad? ¿Darán el paso hacia un reencuentro? Por ahora, ni Barr ni Jamur han dado más declaraciones. Pero una cosa es segura, millones de corazones estarán atentos a cada señal, a cada suspiro público, con la esperanza de ver, una vez más, el renacer de un amor que parecía haber quedado en el pasado, pero que, evidentemente, nunca murió. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con tus amigas. Nos vemos en el próximo video con más noticias que te encantarán. Hasta pronto.